Bueno, vamos a meditar en un pasaje de la palabra hoy y a conocer otro de los personajes también, el cual vamos a estudiar. Pero antes yo quiero hacerles algunas preguntas, solo para estar pensando y considerando también aquí en esta tardecita que el Señor nos regala y nos concede. ¿Estamos viviendo tiempos críticos? ¿Qué creen ustedes? Vayan a contestar afirmativo o negativamente. ¿Qué dicen? ¿Son momentos críticos o un momento de crisis? Hablando de nuestro país, de nuestra sociedad, ¿qué piensan? ¿Que sí o que no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es una crisis? ¿Qué entendemos por crisis? ¿Cómo? Ruptura, ok. ¿Algo más? ¿Algún pensamiento que viene con esa palabra? Crisis. Cuando algo ya no da más. Cuando algo ya no da más, ok. ¿Qué más? Caos, ok. Son de definiciones de una sola palabra. Sí, y bueno, la palabra crisis da esa idea que ustedes mencionan, como es un momento como de un cambio decisivo, como que hay una dificultad, una inestabilidad y algo que puede llegar a afectar y hay que tomar una decisión, ¿sí? Es como es un momento bastante crucial y normalmente todos nosotros como seres humanos vivimos momentos que son de crisis. No solo como sociedad, como país, sino aún como en familia, aún como matrimonios podemos vivir momentos de crisis. Y vamos a ver un hombre que estuvo atravesando unos momentos muy críticos, muy críticos en medio de una nación, con dificultades fuertes y vamos a ver cómo las atravesó, cómo sobrellevar esos momentos de crisis y quiero invitarles a que vamos a orar y después nos adentramos en este pasaje. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú haces, Señor, en medio nuestro, gracias por cada uno de los chicos que tú has traído en esta tarde. Oramos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú nos ayudes a estar atentos a la Escritura, que nos guíes y nos ilumines también nuestro entendimiento con tu palabra y que podamos también ser transformados por ella, convencidos también por lo que tú nos mencionas a través de la Escritura, pero también, Señor, que podamos ser esos hacedores de tu palabra. Guía, ilumina nuestro entendimiento, guía mis palabras también en lo que vamos a charlar en esta tarde, Padre. Oramos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver la historia del pueblo de Israel. Estuvo en un momento bastante crisis. Ellos, como nación, después de haber salido de la esclavitud en Egipto, Dios los quería gobernar. Tuvieron una época en la que Dios levantaba jueces y no tenían un rey establecido, pero llegó un momento de crisis en que dijeron, queremos ser como las demás naciones, establezcamos un rey como los demás. No querían ser gobernados por Dios, así que pidieron a Samuel, el profeta en ese momento y el último de los jueces, y le pidieron un rey. Escogieron a Saúl, después estuvieron con David, después estuvieron con Salomón. Y a partir de Salomón, el país, imaginémonos nuestro país, ¿cuántos departamentos tiene? Muy bien, ustedes son mejores que una congresista que no sabía cuántos tenía. Entonces 32. Imaginémonos que por un momento como nación quede partida en dos. Entonces que digamos desde Boyacá hacia La Guajira sea una nación y de aquí de Cundinamarca hacia abajo otro país. Entonces imaginemos, antes de ser dos, de ser un país y viajar por nuestra propia nación, de viajar por nuestra propia nación, ahora nos convertimos en dos naciones. Y es un momento bastante crítico. Y cada uno quiso escoger sus propios gobernantes. Hacia el norte, hablando del pueblo de Israel, quedó establecido una dinastía con un líder político. Pero tristemente, si tú lees, los miércoles estamos estudiando los reyes y vamos a darnos cuenta que pasan alrededor de 62 años. Para la época en la que vamos a estar mirando. ¿Y sabes qué hay en medio de estas dinastías? No sé si ustedes han visto tal vez algunas series de televisión en cuanto a los reyes y todo lo que se gesta en torno al poder y querer ser quien gobierne. Y en medio de este pueblo de Israel que quedan hacia el norte, lo que hay es full asesinatos,
matan a todos los de una casa para que la otra persona sea quien gobierne, y así viven en una decadencia establecidos por 3 dinastías, o sea, 3 familias de reyes. No hubo una estabilidad absolutamente de nada. Hay esa serie de crímenes, y eso por el lado político. Entonces la nación de Israel está atravesando un momento crítico. 62 años en que han vivido en conflictos, en que no había una estabilidad y un gobierno, en el cual han habido 3 familias de dinastías y grandes asesinatos. Muy, muy, muy fuerte el panorama político. En cuanto a la religión, está gobernando una persona que instaura un sistema religioso. Inicialmente, después de Salomón, vino un hombre que dijo, oiga, no, venga, allá, en la otra nación que quedó en Judá, es donde tienen el templo. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos se van a ir al templo y allá van a ir a adorar. Así que, venga, ¿qué hago? Entonces el hombre puso una serie de animales, de becerros, los puso en los lugares altos y dijo, adoren ahí. ¿Y qué hizo todo el pueblo? Pues vamos a adorar allá. Pasó el tiempo, y como les cuento, han pasado 62 años desde ese momento, y otro hombre que se llama Acab, que es un rey malvado, que se casó con una mujer peor de malvada que él, que es una mujer mandona, que es una mujer hechicera, que es una mujer asesina, que se llama Jezabel. Y este par hicieron algo muy decadente, instauraron otro sistema religioso. Esto lo hizo la IA, ¿listos? Porque no, hay algo que ustedes van a leer mucho en el Antiguo Testamento, que son los Baales. Que son los Baales. ¿Han escuchado o han leído también en algún...? Entonces, la adoración a Baal... Gracias, amor. Decirle el que haya esposa, haya el bien. A ustedes les tocaría traerse su propia agua. Entonces, el sistema que instauran, ya estaban adorando estos becerros en los lugares altos. Ahora, ¿sabes qué hacen? Llega esta mujer y llega este hombre, instauran la adoración a los Baales. No se tiene a ciencia cierta cómo son, exactamente cómo era la figura del ídolo que tenían, pero lo que sí tenemos es como ciertas recreaciones por algunas cosas que han encontrado en medio de las excavaciones arqueológicas. Dicen algunos historiadores que habían 2 posibilidades. Uno, que fuese como un toro, con ese poder, ese ímpetu, y que tuviese cuernos. Y otros dan la idea de un hombre también como con cuernos, así como esta imagen, pero que tiene un trueno en la mano. Y este es un dato importante, o sea, lo menciono no por datos culturales e históricos, sino porque tiene una relevancia importante en medio de esta historia. Baal es el dios de la fertilidad y del trueno. Piensen en eso, dios de la fertilidad y del trueno. Así que esta semana estábamos en un tiempo de lluvias, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, y teníamos una actividad en Tenjo y había pues bastante frío y bastante lluvia también allí. Y dice la palabra, y ahorita vamos a leer un texto bíblico acerca de Elías, que ustedes memorizaron y que tienen ahí presente, ¿no? Y que él oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? ¿No llovió por cuánto tiempo? 3 años y 6 meses. Entonces, esto es importante, este dato, porque la adoración que se estaba gestando en medio de Israel, de la nación, era una adoración a un Dios, entre comillas, Dios con minúscula, que controla el trueno, la lluvia, y que produce la prosperidad agrícola. Entonces, es lo que tenemos ahí en pro de ello. ¿De dónde viene la adoración a Baal? De estas naciones cananeas paganas en las cuales ellos conquistaron, pero que ellos imitaron ese ejemplo. En este momento crítico es donde Dios va a levantar un profeta que se llama, ¿quién adivinan? Elías. Muy bien, ya aprenden el versículo, entonces ya sabemos de quién vamos a hablar. Quiero que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a estar meditando también en este pasaje. ¿Cuál es el título de la enseñanza o de la reunión que tenemos hoy? ¿Cómo es? ¿Alguna vez han montado en esta atracción? ¿Sí? ¿Son valientes para montar en la montaña rusa? ¿Sí? ¿Suficientemente valientes o muy cobardes para montar en ello? ¿Qué pasa con las montañas rusas, no? Tienen un sistema en que subes en un carrito y estás en la parte alta, y ¿qué hacen?
te mandan para abajo y después de estar abajo, ¿qué hacen? Te suben a una gran altura y después otra vez, ¿qué? Vas para abajo. Vamos a ver a Elías, no en una montaña rusa físicamente, sino más en unos estados álgidos, en unas circunstancias que dirías, está en un momento alto, está en un momento tal vez espiritualmente bien, y después está full abajo, ¿sí? Porque vamos a estar en esta serie de los viajes en el tiempo. Batallas, siempre le digo viajes. Pero bueno, vamos a viajar en el tiempo, a conocer la batalla en el tiempo y a continuar con este tema que estamos viendo acerca de la depresión, ¿vale? Entonces ya vimos a Job, ya vimos a Jeremías y ahora vamos a ver un poquitito acerca de Elías. Entonces, primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Qué hemos escuchado de Elías antes de entrarnos en el pasaje? ¿Qué sabemos de Elías? ¿Algo? ¿Una mención? ¿Algo que, Isaac? Los cuervos le dieron comida, imagínate. Wow, ya vamos a ver eso con más detalle. ¿Listos? ¿Qué más hemos escuchado de Elías? Lo que aprendieron acá. ¿Qué más? ¿Nada? No sé, no me acuerdo cuál era el que salió en la. Ajá. Fue llevado al cielo en un vehículo, en un Uber de fuego. Imaginémonos el cuadro. Bueno, interesante. Listos, vamos a ver. Es un personaje, yo no me había detallado de esto, pero vamos a darnos cuenta en el primer versículo de algo muy interesante. Y es que nunca se va a mencionar como un momento en el que fue puesto como profeta ni nada. O sea, simplemente aparece en escena ahí. Miren el capítulo 17 de sus Biblias, el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. A ver quién me ayuda leyéndolo hacia toda velocidad. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Comenzamos por aquí, Pau, ¿me ayudas? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ok, vamos despacio. Entonces, simplemente aparece en escena, nos dice de dónde es. ¿De dónde es? Elías Tisbita, es de una región que se llama Tisbe. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? No, perdón, la siguiente. Ahí es. Entonces Tisbe queda a unos como 39 kilómetros más o menos aproximadamente de Samaria, pasando el Jordán, en la región de Galá, que nos dice aquí el pasaje bíblico. ¿Listos? Puedes devolverla otra vez hasta Val, por favor. Eso. Listos. Entonces, ¿qué más nos dice? No se menciona sino de su lugar de origen. No era un sitio muy popular, no era el sitio más, como decir, si fuese en Colombia, ¿cuál sería el mejor lugar para nacer? Bogotá. Sí, entonces decir, soy bogotano, o soy de Medellín, tal. Pero cuando hablas de Israel, decir, vienes de Tisbe. ¿De dónde es eso? Sí, no era el sitio más popular y él no era el lugar más apropiado o más conocido para haber nacido. ¿Y qué está haciendo Elías ahí? ¿A quién va a hablarle? ¿A quién va a hablarle ahí? A Acab, el rey en ese momento de Israel. ¿Cuál era su mensaje? Que no iba a llover. ¿Y hasta cuándo volvería la lluvia? ¿Hasta cuándo? Hasta que Elías mismo dijera. ¿No les parece ligeramente atrevido? Como que tú le digas a nuestro presidente, señor presidente, no va a llover en Colombia hasta que yo lo diga. ¿Qué pensaría el presidente, no? Primero, bueno, sí, tal vez se reiría, ¿no? Es muy loco. Ahora, lo que llama la atención es que, a pesar de que eso suena muy atrevido, nunca vas a encontrar un pasaje bíblico en que diga, Dios mandó a Elías a que vea a Acab y dile esto. Yo dije, wow. Entonces, ¿de dónde sacó Elías eso? ¿Por qué creen que Elías hace esto? ¿Por qué busca a Acab? ¿Por qué le dice este mensaje? ¿Sabes por qué? Tiene que ver con esto. La nación entera, ¿a quién estaba adorando? A los Baales. Y los Baales afirmaban ser los dioses que controlaban ¿qué? El trueno y la fertilidad. Así que lo que se va a vivir es la preparación para algo muy grandioso que va a hacer Dios, es la preparación entre una batalla de dioses. El Dios pagano al cual ustedes están adorando es un Dios totalmente falso. ¿Por qué no va a venir lluvia? Él no controla la lluvia, es una mentira. Piensa en el Parque El Tunal cómo se ve cuando hay mucho, mucho sol.
empieza a dejar de ser verde y se vuelve cafecito. Cuando ustedes entrenan y ya el césped es totalmente un arenero, ¿no? Y se convierte así, ¿no? Entonces, imaginémonos un tiempo totalmente seco en que no va a haber lluvias. ¿Qué va a pasar? Pues la comida va a escasear, los cultivos no se van a tener. Entonces, sus palabras nos suenan muy atrevidas, pero ahora vamos con el texto bíblico clave. Vuelvan, leámoslo ahí rápidamente, Joelito. ¿Te lo sabes de memoria? Santiago capítulo 5, versículo 17. A ver, cierran los ojos, Cirilo. ¿No? O si no, léelo ahí desde el tablero. Si entiendes esos enigmas que pusieron ahí. ¿Elías? ¿Lo tiene? ¿O quién me ayuda, Majo? Bueno, yo lo leo entonces. Dice, Elías, presten mucha atención a esto. Miremos, ¿de dónde salió toda esta idea loca de decirle a Acab que no iba a llover? Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En pocas palabras está diciendo, Elías es como tú y como yo. Tiene los mismos deseos, las mismas luchas, las mismas batallas. O sea, cuando veamos a Elías, no decimos, wow, qué cosa. No, magistral y es súper extraordinario. No, sino es como yo. ¿Sí? Es un ser humano como yo. Pero ¿qué hizo Elías? Según el versículo 17. ¿Qué dice? Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Por qué él va a Acab a comunicarle ese mensaje? Porque él tenía un celo en su corazón. Porque toda la nación se estaba totalmente desviada de Dios, de lo que Dios quería, que adoraran al Dios verdadero. Y en ese celo por Dios, ¿qué hace? Todo el mundo está adorando a Baal, yo tengo celo para que no le adoren, voy a orar para que esto no pase, para que deje de llover. Imaginémonos lo tremendo. ¿Por qué? Dice aquí el texto bíblico, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra dio su fruto. Elías quería que el pueblo se percatara y se diera cuenta, tenemos que servir al Dios verdadero. Así es que va a haber Acab. Entonces vamos con la siguiente. Ahí está. Entonces le comunica el mensaje. Quería que la nación entera se diera cuenta, estamos siguiendo a un ídolo que es totalmente falso. Ahora vamos a ver la montaña rusa de Elías. Versículo 2. Samu, ¿me ayudas? Y vamos a seguir leyendo desde aquí. Sí, por favor. Hasta el 7. Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los pueblos que te den de aquí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo que está frente al Jordán. Y los pueblos le traían carne y pan por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Él oró por esto, va a visitar a Acab, le dice, no va a llover hasta que yo te lo diga, y él quería que el pueblo se animara a orar al Dios verdadero, y detrás de todas esas palabras está comunicando eso. Pero ¿cuál era la implicación de esa oración? Pues empezó a escasear todo, entre ellos toda el agua. Así que Dios ahora sí le habla a Elías. En el versículo 2, ¿cuál era la orden y la instrucción de parte de Dios para con Elías? ¿Qué tenía que hacer? Apartarse, volverse y escóndete en el arroyo de Querib. Vamos con la siguiente, Nico. Entonces, él nació en Tisbe, para ir a hablar con Acab tuvo que ir a Samaria, y después le está diciendo que se vaya cruzando el Jordán al oriente, al otro lado, a unas distancias grandes. Estamos hablando como ir de aquí tal vez hasta el Chicó, no, más, hasta la 200 y pico y 39 kilómetros. Entonces, o de aquí hasta Tenjo, para que usted lo tenga más presente. Ve, y tenía que irse allá, y dice que se escondiera allá y que iba a beber. Y dice, yo he mandado, y lo que decía ahorita Isaac, a los cuervos que te den allí de comer.
Es muy interesante, ¿no? Va a haber una escasez de comida y de alimentos. ¿Y qué le manda? Vete, escóndete y bebe del agua y yo te alimento y yo te voy a sustentar. Eso es supremamente interesante. ¿Qué hace Elías frente a esta situación? Mira lo que dice el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué nos enseña todo esto acerca de Elías? Está en un momento de escasez, pero se somete a la voz de Dios, escucha la voz de Dios. Y una cosa que olvidé mencionarles del versículo 1 que leímos, que es muy precioso, que me llama mucho la atención, de lo que le menciona en esa conversación Elías a Acab, y dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En otras versiones aparece al Dios al cual yo sirvo, al Dios el cual vive y yo le estoy sirviendo. Y es muy bonito porque la petición y la oración de Elías está tan alineada a la voluntad de Dios que por eso Dios contesta esa oración. ¿Sí? Esa oración de un hombre normal, como cada uno de nosotros, pero que oró fervientemente y oró fervientemente conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué más vemos aquí? Es un hombre que va a experimentar el cuidado de Dios. Podemos pensar en un animal como el cuervo. ¿Saben qué comen los cuervos? ¿Qué comen? Muertos. Exacto. Imaginémonos que Dios te diga, listo, ve y te escondes en tal sitio. Yo voy a enviar a los buitres y a los chulos a que te alimenten. Son animales que comen carne en descomposición, pero va a ser el instrumento de Dios para nutrir a Elías en medio de estos momentos difíciles. Ahora, ¿cuál es la situación? Hay escasez de comida, hay escasez de agua, y efectivamente esto le va a afectar a él. Porque ¿qué pasó al final de este pasaje que acabamos de leer? Dice que los cuervos, dice el versículo 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Él tenía lo que necesitaba. Estaban dando la voluntad de Dios. Escasez, pero Dios lo estaba sustentando. Dice, y bebía del arroyo. Versículo 7. Pasados algunos días, se secó el agua. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Circunstancia difícil. Estaba siendo nutrido, pero ahora el agua se secó. Pero yo oré por eso. ¿Y ahora qué hago? Es algo que va él en un punto álgido, decir, oré fervientemente, hablé con Acab, ahora escucho la voz de Dios, estoy obedeciendo al Señor, y ahora cómo están sus circunstancias, va de pique, va en la bajada de la montaña rusa. Elías andaba en la presencia de Dios. ¿En dónde anda cada uno de nosotros? Decía, en cuya presencia estoy. ¿Podríamos decir esa misma frase que dijo Elías? Elías dice servir a Dios. ¿A quién sirves tú? ¿A los Baales o al Dios verdadero? Elías escucha y obedece la voz de Dios. ¿Cuál voz estamos nosotros escuchando? La voz de la palabra de Dios, de la oración. ¿Andamos en la voluntad de Dios o no? Ahora, Elías está andando en la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios, ¿qué hay? Hay cuervos alimentando, pero el arroyo también se secó. No significa siempre que andar en la voluntad de Dios es que todo marche bien y que no me pase absolutamente nada y que no me afecte en nada. No, es saber que aún a pesar de las escasez y de las circunstancias, Dios está alimentándote y cuidándote. En los momentos de necesidad más grande que tú puedas tener, Dios no está aislado, no está ausente, no está alejado. Tú te puedes sentir totalmente solo. Y Elías se podía sentir totalmente solo porque estaba aislado, estaba en un arroyo, estaba lejos de todos, escondido, pero no estaba solo. No se olvidaba de que Dios era omnipresente y que era fiel. Él le había prometido que iba a cuidar y que iba a estar sustentándolo. Y al igual que cada uno de nosotros, si tú has creído en Cristo, dice Jesús que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. El pecado y la idolatría de los Baales que estamos mirando ahorita, pues frenaba el propósito espiritual de Dios para con su pueblo. Así que tu pecado también te frena. Tus ídolos, los ídolos de nuestros corazones también frenan nuestra comunión con el Señor. Así es que necesitamos arrepentirnos e irnos al Señor, que era el propósito que tenía Elías en medio de todo esto. Ahora vamos a ver qué pasa con Elías. Versículo 7. Volvámoslo a repetir. Dice, pasados algunos días,
se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, un momento de escasez. A pesar de las circunstancias de la escasez, Dios seguía sustentándolo y cuidando, pero vamos a ver qué va a hacer Dios en medio de todo esto. Joelito, versículo 8 y así vamos leyendo uno a uno, hasta finalizar en el versículo 16, esta sección. Luego hay la palabra de Jehová diciendo: Ujú. levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo ordenaría a una mujer viuda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: yo a Jehová tu Dios, y no tenga pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la cocina. Un poco de aceite no hay. Y ahora recogigo los leños para entrar y prepararlos para mí y para mí, para que los comamos y no dejemos morir. Y él le dijo: no tengas temor, veas como han dicho, pero hazme una pequeña cosa cocida debajo de la ceniza y tráemela y písalas para ti y no para ti. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga lluvia, hasta el día en el que Jehová haga lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él y ella y su casa muchos días. La arena de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Ujú. Ok, listos. ¿Me ayudas con la siguiente? Entonces ahí lo tenemos, a Elías. Pero llega un momento en el que el agua se escasea y ¿qué le dice Dios? Vuelve a Dios a hablar. ¿Cuál era la orden en esta ocasión? Que fuera a una ciudad que se llama Sarepta de Sidón. Ahora, ¿a dónde tenía que ir? Como unos 139 kilómetros hacia el otro, a otro país, a una nación totalmente gentil, o sea, que no tenía temor de Dios. Y dice aquí que yo le he dado una orden allí a una viuda que te sustente. ¿Qué es una viuda? Una mujer que se quedó sin esposo. Ahora, Elías llega hasta allá, y se encuentra con esta viuda. Ahora, esta viuda está ahí en la puerta, dice el versículo, estaban recogiendo una leña y Elías le pide agua. Ay, dame un vasito con agua, así como mi esposo me trajo ahorita. Y después le dice, venga, otra vez, pero regáleme también un poquitico de un bocado de pan en tu mano. Y ella le dijo, vea, esa es mi situación. Yo venía acá y quería dos leños, dos trozos de madera, porque iba a ser la última torta con mi hijo y le iba a decir, no hay más que comer y nos vamos a morir aquí de hambre. Porque una mujer viuda es una mujer que queda en aflicción, en necesidad, y es lo paradójico que también Dios le manda. Uno lo manda a una ciudad extraña, a una ciudad extranjera. Lo segundo es que lo manda donde una viuda. Entonces, imagínate, la viuda, que ella era la que debería ser cuidada, va a cuidar al profeta. ¿No? Me parece como bien extraño lo que Dios le está diciendo a Elías. Ahora, ¿qué hace Elías? Elías le escucha todo eso y ¿sabes qué le dice? Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Dice, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Cuando tú estás de visita, ¿a quién le dan primero de comer? A la visita, ¿no? Es muy interesante, pero también nota cómo esta mujer interactúa con Elías, ¿no? Miran lo que dice el versículo 12. Y si ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. ¿Notaron eso? Una mujer extranjera está reconociendo que este Elías viene de con este mensaje, ¿no? Jehová tu Dios.
Y, tal vez había escuchado algo, tal vez conocía de algo, pero una mujer que estaba en una necesidad muy grande, que estaba a punto de decir, comemos esto y nos echamos a morir. No sé si ustedes han estado en una situación así. Esto es lo único que hay de comer y vámonos y ya, que el Señor haga algo porque no hay absolutamente nada más que comer. Me imagino que no han pasado por una situación así, pero es la situación de la viuda. Y esta viuda está haciendo algo muy, muy, muy interesante. Elías le dice, hazme a mí primero. Imagínense, ella tenía comida para ella y para su hijo. Y ahora Elías le está diciendo, tranquilo, hazme primero a mí. ¿Y por qué le dice eso? Versículo 3 dice, no tengas temor, veías como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Entonces, como quien dice, primero a mí y después si le haces a tu hijo. ¿Y por qué? Hay una razón y un motivo. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ni el aceite ni la harina iba a escasear. Ahora, esa mujer iba a experimentar un milagro. Un milagro, porque ¿cuánto tiempo estuvo sin llover? ¿Se acuerdan? Según el versículo que memorizaron. ¿Cuánto tiempo? Entonces, durante 3 años y medio no tuvieron que ir de compras a Lara a traer harina ni aceite. ¿Por qué? Porque Dios iba a multiplicar ese aceite y esa harina para sustentar a la viuda, al hijo y a Elías. Entonces está experimentando un gran milagro. Entonces él le dice eso, prepara tú primero para mí, tráemela. Y efectivamente Dios cumplió todo eso. Mira lo que dice, versículo 16, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, ¿qué tenemos de Dios? Que Dios es totalmente fiel. Dios no engañó a Elías. Elías no vino allá con engaños sobre la viuda, pero la viuda tuvo que tomar decisiones también. Imaginémonos eso, ¿no? La circunstancia era, eso es lo último que tengo, voy a morir. Y ahora le está diciendo, gástaselo en otra persona, como quien dice, uy, es lo único que yo tenía. Pero esta mujer viuda confió en lo que el profeta le estaba diciendo, en lo que el profeta le estaba comunicando. Ahora, para nosotros, ¿qué queda para nosotros en todo esto? El Dios de Elías es el mismo Dios nuestro, que también es fiel, que también no miente, que también cumple lo que dice. Por lo tanto, ¿qué debemos pensar de lo que nosotros leemos en la Escritura en medio de la adversidad? Circunstancias difíciles, está pasando Elías, está pasando la viuda, pero ellos ¿en dónde se enfocaron? En lo que Dios le había dicho. Elías, porque viaja toda esa cantidad de kilómetros, porque escuchó la voz de Dios. Esa mujer viuda, ¿por qué le hace pan primero a Elías? Porque escuchó la voz de Dios y atendió a ello. Ahora, las circunstancias de ellos eran difíciles, tal vez muy lejanas a las que tú y yo vivimos. Pero cómo responder ante esas circunstancias difíciles depende de dónde está involucrada nuestra fe. De a dónde estamos confiando. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sé que tal vez ustedes están viviendo y batallando con muchas cosas, desde comparaciones, tal vez soledad, profundas depresiones, problemas familiares, lo que sea que estén viviendo, yo no lo conozco. Elías, dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas. También tuvo sus batallas, también tuvo circunstancias adversas. La viuda también tuvo circunstancias adversas. Pero cómo respondemos en medio de ellas es lo importante. Elías respondió en fe, obedeciendo la voluntad de Dios. La viuda también respondió en fe, atendiendo a la palabra de Dios por medio del profeta. ¿Qué circunstancia te produce una tristeza profunda? ¿Y qué es lo que Dios dice acerca de ella? ¿Qué circunstancias difíciles te producen tristeza, tal vez pensamientos supremamente y profundamente tristes, de abatimiento? Pero ¿qué tenemos en la palabra de qué dice Dios acerca de ello? ¿Cuál es el enfoque que nosotros le damos a nuestros pensamientos? Son cosas que atendemos con la palabra o lo atendemos con nuestro propio pensamiento.
Tal vez hemos enfrentado una situación en que somos llevados a ese extremo, ¿no? La viuda estuvo en un extremo difícil, entre decir, uy, le doy esto que es lo único que tengo para que este profeta se alimente, o lo guardo para mi hijo. Una decisión bien difícil, en que tal vez te lleva a lo que es ilógico, humanamente hablando, pero actuar en fe, en esa perspectiva de fe. Esa es la montaña rusa, ¿no? Y Elías está ahí también en medio de esas circunstancias, ¿no? Pero de tu subida o de tu bajada depende también de tu respuesta en medio de las aflicciones. Vamos a ver, versículo 17. ¿Dónde íbamos? Versículo 17 y 18. Creo que José. Capítulo 17 de Reyes, versículos 17 y Sarita, si me ayudas con el 18. Vamos a ver qué pasó después. Porque listo, ya Dios obró un milagro, más de 3 años tal vez, no sé cuánto duró en el arroyo, no nos dice la Biblia, dice que algunos días, pero después dice que la harina no escaseó durante todo el tiempo que no hubo lluvia. Vamos a ver las siguientes circunstancias. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Ok, entonces, ¿qué pasó con el chico? Se murió. Entonces, sumémosle más, ¿no? Otra circunstancia ahora difícil. ¿Qué pasó? Muerte del niño. ¿Qué hace la viuda? Versículo 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? ¿Quién mandó a Elías allí? El Señor. ¿Elías ha sido obediente? Sí. ¿Pero por qué le pasan estas cosas? Pensaría uno, ¿no? Sí, yo estoy obedeciendo al Señor y mira las cosas que me pasan. Lo había sustentado por un largo tiempo. Envió cuervos con carne y con pan en medio de un momento de escasez. Tenían ahora comida suficiente. Estaban bien. Pero de un momento a otro, este niño muere. ¿Y ahora qué hace la mujer? ¿A quién le echó la culpa? Pues tú, qué varón de Dios, ¿para qué me trae esto mal aquí? Entonces, mira cómo son las circunstancias ahora, ¿no? Y culpa, un niño enfermo que muere, acusaciones, ¿son justas o injustas sobre Elías? ¿Elías tenía la culpa? No. ¿Y quién tenía la culpa? Él tenía la culpa. Ahora miremos, pongámonos en los zapatos de Elías. Él puede decir, estoy obedeciendo al Señor. Estoy en su presencia. Estoy andando con Él. Oro fervientemente. Tengo una pasión y tengo un celo por el Señor. He experimentado la provisión de Dios milagrosamente con cuervos, la multiplicación de la harina y del aceite. Y ahora estoy aquí acusado injustamente. ¿Qué pensaría uno humanamente? ¿Qué haría uno en su humanidad? Si a ti te acusan injustamente, ¿qué es lo primero que haces? Si te echan la culpa de algo y tú dices, yo no hice eso, ¿qué es lo que hace uno? Alegar, defenderse. ¿Sí? Ahora, ¿será que Elías se va a entrar en eso? ¿En esa tónica de yo me defiendo, yo alego? No. ¿Le echaríamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando? Elías no hace ninguna de estas cosas. Ante la adversidad y la dificultad, Elías responde de una manera adecuada. Versículo 19, Sofía. Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. ¿Y el 20 de una vez? Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? ¿Qué hizo Elías entonces? Se llevó al niño muerto, lo llevó a su lugar donde él vivía, a su aposento, a su cama. ¿Y qué hizo después de eso? Versículo 20. Ahí está la clave. ¿Cómo dice en la tuya? 20. ¿Solo la primera frase? Después Elías clamó al Señor. Ok. Y nosotros decimos, y clamando a Jehová, dijo. ¿Cómo le suena esa palabra clamar? Pidiendo ayuda. Como pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. ¿Suena urgente o no suena tan urgente? Claro. Ahora, Elías está viviendo un momento bien difícil.
oiga, venga, estaba aquí hospedado con esta viuda y se le muere el hijo y ella me está echando la culpa a mí. Está siendo acusado injustamente, aún a pesar de estar en un momento en el que diríamos está en un alta porque está amando al Señor, sirviendo al Señor, obedeciendo a su voluntad. Pero ¿cuál fue su respuesta? ¿Él a dónde fue? ¿A dónde acudió? Al Señor. ¿Y cómo? En oración. La palabra clamar habla de orar, de suplicar, de rogar así urgentemente. Da la idea de algo totalmente urgente. Nos muestra como que Elías se descargó con el Señor. ¿Y cómo son esas palabras con las cuales le clama? Miren la sinceridad de Elías también. Miren esa pregunta en el versículo 20, que dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. ¿A quién le está echando la culpa? Dios, pero ¿tú qué haces, oye? Yo estoy hospedado acá con esta mujer. Tú me mandas aquí y las afliges con que se muera el hijo. ¿Qué entendía Elías acerca de Dios? ¿Quién había causado la muerte del niño? ¿El Señor? Sí, normalmente nuestra vida está en manos del Señor. Las circunstancias que vengan, que nosotros consideremos buenas o malas, ¿quién las ha enviado? El Señor. ¿Quién le envió la enfermedad a Job? ¿Se acuerdan cuando veíamos Job? Sí, Satanás lo tocó, pero con el permiso de Dios. ¿Quién hizo que los hijos de Job murieran? Sí, Satanás lo tocó, pero fue con el permiso de Dios. Entonces, si pudiéramos hallar un culpable de nuestras cosas, nos enfocaríamos y miraríamos al cielo y diríamos, el Señor lo ha permitido. El Señor lo ha permitido. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta en medio de las aflicciones? Elías no se quejó, Elías no se defendió, ¿y sabes qué fue lo que hizo? Clamar al Señor. ¿Qué haces tú en medio de las situaciones y las adversidades difíciles? Vamos al Señor en oración. Señor, no puedo. Y le rogamos y le oramos. Y sí le echamos la culpa, Señor, tú eres el culpable porque permites todo esto. Sí, vamos a Él sinceramente y genuinamente en oración. Nuestra respuesta determina en dónde está nuestro corazón. La viuda, quien está sin contacto espiritual, ¿qué está haciendo? Buscando culpables. El culpable es Elías, tú eres el culpable. Elías, que está en la presencia del Señor y aún en esos momentos de adversidad, él es consciente y sabe del pecado, la paga del pecado es la muerte y que todo esto el Señor lo permite con un propósito y sabe a quién acudir y acude al Señor. ¿Qué haces tú con los problemas? Elías, ¿qué pudo haber hecho? Pues con permisito yo me piso y me voy. ¿Y puedo haber dejado la vida ahí sin ningún problema o no? Ah, tú me estás acusando, tú eres injusta. Chao, me voy de ahí. Pudo haber huido, pudo haberse ido de ahí. Pero a veces cuando no enfrentamos nuestros problemas, generamos más problemas. Si nosotros no enfrentamos nuestros problemas, nuestras circunstancias, ¿qué hacemos? A veces generamos mayores conflictos y mayores problemas. Así que Elías no se va, porque también el nombre de Dios, ¿cómo queda? ¿No? En esta viuda que le está diciendo, ¿no? Es culpa tuya. Vamos a ver lo que pasa. Versículo 21. Nicole y Sofía. Y ya acabó. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Versículo 23 dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mi respuesta en medio de la aflicción da a conocer también a otros mi fe. Elías acudió al Señor, oró al Señor, ¿y qué pasó? El niño volvió a la vida. El niño volvió a la vida y lo entregó a su madre. Lo entregó a su madre. ¿Y qué dijo esta mujer? Miren esas palabras de esta mujer al final del versículo 24. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esa oración con clamor, con fervor, fue escuchada y atendida porque era conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hubiese pasado si el niño moría? ¿Quién era el culpable? Sí, el Señor lo había permitido.
¿Mm? El Señor había permitido todas esas circunstancias, pero también la confianza de nosotros que hemos confiado en Cristo. Si tú has tomado una decisión por Cristo, has de saber que la Biblia dice que todas las cosas, a los que aman a Él, todas las cosas les ayudan a bien. No importa la circunstancia y la adversidad que vivamos, el punto es cómo vamos a responder ante ella. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué quiere Dios que yo viva en medio de esa aflicción? ¿Cómo quiere Dios que yo enfrente esta situación? ¿Qué me dice la Escritura de cómo yo debo sobrellevarla? No se trata de huir, no se trata de evadirlas, no se trata de no enfrentarlos, sino se trata de cómo respondemos ante ella. ¿Pudo Elías haberse deprimido por toda esa situación? Ay, sí, yo soy el culpable. Sí, yo fui el que causé la muerte. Ay, pobrecito, no, y me voy, ahora voy a dejar de comer. No, pero no, y no hizo ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque él clamó al Señor. Sí, se sentía culpable y Señor, tú eres el culpable. Y clama a Él en oración. En medio de las circunstancias difíciles, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Mm? ¿Cómo responderíamos cada uno de nosotros? ¿En fe? ¿Confiando en lo que Dios ha dicho? ¿Cómo respondió Elías ante la aflicción? Él es un modelo a seguir en muchas cosas. Con pasiones como las nuestras, con las mismas batallas que un ser humano común y corriente como cada uno de nosotros, pero también tenía los recursos, la palabra y la oración. Las mismas cosas que tú y yo tenemos así a la mano. No hay circunstancias difíciles y tal vez no hemos experimentado las mismas cosas que la viuda y que Elías, pero lo único cierto es cómo vamos a responder ante ellas. Huyendo, evadiendo, excusándonos, quejándonos, murmurando, echándole la culpa a otros, o miramos hacia nuestro interior, miramos hacia la Escritura y entendemos cómo debemos responder ante ello. Elías podía responder bien porque él dice, vivo en la presencia de Dios. ¿En dónde estás tú? Si tú no te has arrepentido, no has tomado una decisión por Cristo, pues no estás en la presencia de Dios y no vas a poder responder de la manera adecuada. La primera cosa que debemos atender de Dios es a su voluntad. Y sabes, la Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que le pidan perdón al Señor por sus pecados y que confíen en Él. A partir de ese momento les da la potestad del privilegio de ser llamados sus hijos. Y ya siendo sus hijos tenemos el recurso del Espíritu Santo dentro de nosotros, la palabra, la iluminación de su Santo Espíritu para poderle obedecer, para poder responder de maneras adecuadas. Vamos a seguir viendo este personaje de Elías, viendo sus circunstancias, sus adversidades, sus altas y sus bajas, y en medio de todas las aflicciones, cómo respondió también ante ellas. Y les animo también, chicos, a que puedan compartir tal vez con una persona madura también la situación que están viviendo y puedan también tener la guía y la orientación del Santo Espíritu y de la palabra para poder responder de una manera adecuada. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por este tiempo que nos das, Señor, por tu gracia, tu favor en todo esto, Dios. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición en este tiempo también que nos han regalado y que tú nos sigas guiando y ayudando también para crecer en conocerte. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.